Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de cotilleos y noticias del Corazu Superíndice 3N. Yo soy y estoy aquí, como siempre, para traeros lo ese jugoso y lo ese impactante del mundo del espectáculo. Hoy agarraros fuerte porque vamos a hablar de alguien que no necesita presentación Superíndice 3N, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un turco de infarto que ha incendiado la pantalla con su talento y su carisma, Can Yaman. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus abdominales de acero. Hoy vamos a adentrarnos en una faceta mucho ese personal, ese íntima y por copyright no decirlo, ese explosiva. Porque Can Yaman, el hombre que parece tenerlo todo, ha explotado. Su Abu copyright y soudo bien. Ha explotado. ¿Y copyright es lo que ha provocado semejante reacción Superíndice 3N? Copyright es aquello que este actor, acostumbrado a los focos y a la atención Superíndice 3N medio tica, ya no puede soportar ese. Prepu rense porque la confesión Superíndice 3N que estuvo a punto de hacer Can Yaman es, sencillamente, impactante. Una confesión Superíndice 3N que va a remover los cimientos de la imagen que tenuamos de con diéresis copyright L y que nos va a mostrar una faceta mucho ese humana, ese vulnerable y sobre todo, ese real. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y revelaciones, permitidme que os pida un pequeño más menos o favor. Si sois fans de Can Yaman, si os gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, si disfrutáis con nuestros budeos llenos de cotilleos y exclusivas, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros budeos y a su formar parte de esta gran familia de amantes del salseo. Venga, que no os cuesta nada y a nosotros nos ayudud, y un montu Superíndice 3N. Bien, ahora con monos manos a la obra. Can Yaman como Sabu Copyrightis es un actor que ha alcanzado la fama mundial gracias a su trabajo en series turcas como Erkenci Kuay y Dolunay. Su talento, su atractivo físico y su carisma arrollador lo han convertido en un autocopyright dicofenu Superíndice 3 meno de masas, con millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, la fama no siempre es fácil de llevar. La presión Superíndice 3N medio tica, las exigencias del trabajo, la constante vigilancia de los paparazzi, todo esto puede pasar factura, incluso a alguien tan fuerte y aparentemente seguro de sí mismo como Can Yaman. Y precisamente esa presión Superíndice 3N medio tica, esa constante necesidad de mantener una imagen pública perfecta, es lo que ha provocado la explosión Superíndice 3N de Can Yaman. En una reciente entrevista, el actor se sinceró Superíndice 3 como nunca antes, revelando aquello que ya no soporta ese, aquello que le quita el sueu más menos o y que le hace sentirse prisionero de su propia fama. ¿Y copyright es eso que tanto atormenta a Can Yaman? Pues ni ese ni menos, que las críticas constantes y despiadadas que recibe por parte de algunos sectores de la prensa y del público. Críticas que según con diéresis copyright él mismo ha confesado, le han hecho dudar de su talento, de su valía como actor e incluso de su propia identidad. Estoy cansado de que me juzguen constantemente por mi aspecto físico, declaró Superíndice 3 Can Yaman en la entrevista. Estoy harto de que me digan que solo soy un cara bonita, que no tengo talento, que solo estoy donde estoy por mi atractivo. Eso no es justo. Yo trabajo duro, me esfuerzo cada día por mejorar como actor y como persona, y no me parece justo que se me reduzca a un simple objeto de deseo. Pero la cosa no se queda aún. Can Yaman también copyright en ese monstruo Superíndice 3 muy crítico con la forma en que algunos medios de comunicación Superíndice 3N manipulan la información Superíndice 3N y sacan de contexto sus declaraciones. A veces me siento como si estuviera en un juicio constante, afirmó Superíndice 3 el actor. Dicen cosas que yo nunca he dicho, me atribuyen intenciones que no tengo y tergiversan mis palabras para crear polu copyright mica. Eso es muy doloroso porque siento que es atacando mi integridad como persona. Pero lo ese impactante de la confesión Superíndice 3N de Can Yaman fue sin duda, su revelación Superíndice 3N sobre la profunda inseguridad que siente a pesar de su con diéresis copyright cito y su fama. A veces me miro al espejo y me pregunto si realmente soy lo suficientemente bueno, confesó Superíndice 3 el actor con lágrimas en los ojos. Me pregunto si merezco todo el con diéresis copyright cito que he tenido, si realmente tengo talento o si simplemente he tenido suerte. Es una lucha constante, una batalla interna que a veces me supera.
Esta confesión superíndice 3N, tan sincera y tan vulnerable, nos muestra una faceta de Kanyaman que hasta ahora desconocíamos. Nos revela a un hombre sensible, inseguro y profundamente afectado por las críticas y los juicios de los DMS. Pero ¿por qué Copyright Kanyaman ha decidido hablar ahora? ¿Por qué Copyright ha esperado tanto tiempo para revelar sus sentimientos MUD-S últimos? La respuesta, según el propio actor, es que ya no pudo MUD-S. Necesitaba liberarse de esa carga, necesitaba expresar su dolor y su frustración superíndice 3N para poder seguir adelante. He llegado a un punto en el que ya no puedo seguir fingiendo, explicó superíndice 3 Kanyaman. Ya no puedo seguir aparentando que soy fuerte y que nada me afecta. Necesito ser honesto conmigo mismo y con mis fans, necesito que sepan la verdad, aunque sea dolorosa. Necesito que sepan que soy humano, que tengo sentimientos y que también Copyright N sufro. La reacción superíndice 3N a la confesión superíndice 3N de Kanyaman no se ha hecho esperar. Miles de fans de todo el mundo han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad hacia el actor, expresándole su admiración superíndice 3N por su valentía y su honestidad. Muchos de sus seguidores han compartido sus propias experiencias de lucha contra la inseguridad y la presión superíndice 3N social, mostrando su comprensión superíndice 3N y su empatía hacia el actor. Otros, en cambio, han criticado duramente a aquellos que han contribuido a alimentar las inseguridades de Kanyaman, acusándolos de ser crueles e injustos. Pero más allá de las reacciones individuales, lo más importante es que la confesión superíndice 3N de Kanyaman ha abierto un debate necesario sobre la presión superíndice 3N mediática, la importancia de la salud mental y la necesidad de ser MUD-S empáticos y comprensivos con los DMS. Y es que en un mundo cada vez MUD-S obsesionado con la imagen y la perfección superíndice 3N, es fácil olvidar que detrás de cada persona famosa hay un ser humano con sentimientos, con inseguridades y con problemas. La valentía de Kanyaman al hablar abiertamente de sus propias luchas nos recuerda la importancia de ser autocopyrighticos, de aceptar nuestras imperfecciones y de apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Su confesión superíndice 3N es un grito de esperanza, un llamamiento a la comprensión superíndice 3NY a la empatía, un recordatorio de que todos somos vulnerables y que todos necesitamos sentirnos aceptados y queridos tal y como somos. En definitiva, la explosión superíndice 3N de Kanyaman no es solo una noticia del corazón superíndice 3N, es un reflejo de los problemas que afectan a muchas personas en la sociedad actual. Es una invitación superíndice 3N a la reflexión superíndice 3N, un llamado a la acción superíndice 3N y una oportunidad para construir un mundo MUD-S justo, MUD-S humano y MUD-S compasivo. *** Profundizando en la tormenta interior de Kanyaman ***. Pero profundicemos un poco MUD-S en esta explosión superíndice 3N. No es un simple arrebato, es la culminación superíndice 3N de aún más menos os de escrutinio constante. Imaginemos por un momento estar en su piel. Un joven actor catapultado al estrellato de la noche a la más menos sana. De repente cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado con lupa. Su vida privada se convierte en dominio público y cada error, real o inventado, se magnifica hasta la extenuación superíndice 3N. Kanyaman no es el primer actor en sufrir esta presión superíndice 3N, pero su caso resuena con fuerza porque encarna el ideal de belleza masculina actual, fuerte, atractivo y aparentemente invulnerable. Esta imagen cultivada a través copyright S de sus personajes en la televisión superíndice 3N, se ha convertido en una jaula dorada. Se espera que mantenga esa perfección superíndice 3N en todo momento, que sea el hombre perfecto en cada entrevista, en cada alfombra roja, en cada encuentro con sus fans. La realidad, por supuesto, es mucho MUD-S compleja. Kanyaman es un ser humano con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propias dudas. Su confesión superíndice 3N revela que, detrás de la fachada de hombre seguro de sí mismo, se esconde una profunda vulnerabilidad. *** Las críticas, un dardo envenenado ***. Las críticas, especialmente aquellas que desprecian su talento y lo reducen a un simple objeto sexual, son un dardo envenenado que ha calado hondo en su autoestima. Es fácil para los críticos sentarse detrás de un teclado y lanzar comentarios hirientes sin pensar en el impacto que pueden tener en la persona que los recibe. Para Kanyaman, estas críticas son un ataque directo a su identidad como actor y como artista. El problema reside en que, en muchos casos,
la belleza física se percibe como incompatible con el talento. Existe la creencia erru superíndice 3 nea de que si alguien es atractivo, no puede ser inteligente, creativo o capaz de realizar un trabajo serio. Esta idea es profundamente injusta y limita el potencial de muchas personas que son juzgadas por su apariencia en lugar de por sus habilidades. La manipulación superíndice 3 n medio tica, un juego peligroso La manipulación superíndice 3 n medio tica es otro factor que ha contribuido a la explosión superíndice 3n de Kahneman. Los medios de comunicación superíndice 3n, en su afán por generar titulares y atraer audiencia, a menudo recurren a la tergiversación superíndice 3n de la información superíndice 3n, la difusión superíndice 3n de rumores y la creación superíndice 3n de polu copyright micas innecesarias. Kahneman ha sido víctima de esta práctica en numerosas ocasiones, viendo CEU superíndice 3 mo sus palabras eran sacadas de contexto y utilizadas para crear una imagen negativa de U con diéresis copyright L. Este tipo de manipulación superíndice 3n no solo afecta a la reputación superíndice 3n del actor, sino que también copyright n puede tener consecuencias graves para su salud mental y emocional. La sensación superíndice 3n de estar constantemente vigilado y juzgado, la imposibilidad de controlar la narrativa sobre su propia vida, pueden generar ansiedad, depresión superíndice 3n e incluso pensamientos suicidas. Un llamamiento a la empatia y la comprensión superíndice 3n La confesión superíndice 3n de Kahneman es en definitiva, un llamamiento a la empatia y la comprensión superíndice 3n. Nos invita a reflexionar sobre la presión superíndice 3n que ejercemos sobre las figuras públicas y sobre la necesidad de ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los de. Es importante recordar que detrás de cada famoso hay un ser humano con sentimientos, con inseguridades y con problemas. No podemos esperar que sean perfectos, que nunca cometan errores o que siempre tengan una sonrisa en la cara. Debemos aprender a verlos como personas reales, con sus virtudes y sus defectos, y tratarlos con el mismo respeto y consideración superíndice 3n que merecen todos los seres humanos. Q copyright sigue para Kahneman Ahora la pregunta es, ¿Q copyright sigue para Kahneman? Este acto de valentía puede ser el punto de inflexión superíndice 3n que necesitaba para redefinir su imagen y tomar control de su narrativa. Esperemos que esta confesión superíndice 3n le permita liberarse de las expectativas impuestas y enfocarse en proyectos que realmente le apasionen, proyectos que le permitan demostrar su talento y su valía como actor. Además, esta situación superíndice 3n le brinda la oportunidad de convertirse en un defensor de la salud mental y de utilizar su plataforma para concienciar sobre la presión superíndice 3n medio tica y la importancia de la autoestima. Su experiencia personal puede servir de inspiración superíndice 3n para otras personas que luchando contra la inseguridad y la ansiedad. Conclusión superíndice 3n, un cambio necesario En conclusión superíndice 3n, la explosión superíndice 3n de Kahneman es un síntoma de un problema muy profundo, la obsesión superíndice 3n con la imagen y la perfección superíndice 3n en la sociedad actual. Necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que aparentan. Necesitamos ser empáticos, comprensivos y respetuosos con los de. La valentía de Kahneman al hablar abiertamente de sus propias luchas nos muestra el camino hacia un mundo justo, humano y compasivo. Y si algo podemos sacar en claro de todo esto, es que la fama, el dinero y la belleza no lo son todo si uno no se siente bien consigo mismo. La batalla, al final, siempre es interna. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto CEU superíndice 3 mo Kahneman, un actor que aparentemente lo tiene todo, ha explotado debido a la presión superíndice 3n medio tica y a las críticas constantes que recibe. Su confesión superíndice 3n impactante y sincera, nos ha revelado su profunda inseguridad y su lucha por ser aceptado y valorado por su talento, se ayud de su atractivo físico. Hemos analizado las reacciones a su confesión superíndice 3n y la importancia de abrir un debate sobre la salud mental y la empatía. Gracias de verdad, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que os haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que os haya hecho reflexionar. Me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3n sobre todo esto.
QU Copyright ¿os ha parecido la confesión superíndice 3N de Kanyaman? ¿Os ha sorprendido? ¿Os sentus identificados con sus sentimientos? Dejad vuestros comentarios a QU abajo, que me encanta leerlos y responderos. Y por supuesto, si os ha gustado este video, no olvido copyright y darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el Superíndice 3 video. Un abrazo enorme y hasta pronto.